La sociología jurídica en Colombia. Este video con el fin de desarrollar la actividad correspondiente al eje 4 del curso Sociología Jurídica del Área Andina. Nuestro grupo está conformado por Luisa, Juan Manuel, Heiser y Oscar. El fenómeno social que elegimos son las bandas multicrimen, el filósofo internacional Max Weber y el filósofo nacional Orlando Falls. Cada uno dará respuesta a un interrogante. El primero es, ¿cuáles son 3 causas o razones que explican por qué la sociedad crea el derecho? Teniendo en cuenta el pensamiento de Max Weber, quien expone 3 puntos importantes como el control social, resolución de conflictos y la legitimidad, que se adaptan totalmente a esta situación. El derecho debe adaptarse para poder controlar la sociedad como tal, para poder definir cuál es la manera en que se van a resolver los conflictos, cuál es el paso a paso, el procedimiento para poder disolver esas diferencias. Además, la legitimidad de aceptar, de confiar, que alguien me represente, que si esa persona sea presidente, sea un líder de un grupo al que se pertenece, realiza o toma una decisión o realiza un cambio, va a ser para bien. Entonces, por estos motivos, se deben tener en cuenta estos 3 conceptos para la creación del derecho. Por otra parte, con respecto al pensamiento de Orlando Falls, quien expone una Colombia totalmente diversa, quien dice no se debe generalizar el derecho porque hay situaciones precisas que influyen, puede ser el territorio o el pensamiento y demás. Él expresa, se debe tener en cuenta este tipo de diferencias para poder generar una norma que aplique a todos y por lo menos el territorio físico, la religión, lo que yo pienso no puede ser exactamente lo que piense otra persona o lo que para mí está bien. Tal vez lo del norte sea lo opuesto al sur. Son situaciones que se deben tener en cuenta al momento de crear el derecho. Además, la sociedad va cambiando constantemente por la tecnología, por el conocimiento. Es así como el derecho debe adaptarse a la nueva sociedad. No puede trabajar sobre una historia, sobre situaciones que ya no se presentan, sino que debe, así como cambia la sociedad a sí mismo, irse adaptando poco a poco, ir adaptando las normas a lo que sucede, a lo que piensan, a cómo se realizan las actividades. A continuación, mi compañero Juan Manuel dará respuesta a otro interrogante. A continuación vamos a explicar cuáles son los principales aportes teóricos que explican cómo la sociedad produce el derecho según Orlando Falsborda y Max Weber. Orlando Falsborda fue un sociólogo y antropólogo colombiano conocido por su trabajo en sociología jurídica y sociología crítica. Sus ideas y aportes se relacionan con la comprensión de cómo la sociedad crea el derecho, y sus principales aportes teóricos incluyen sociología crítica del derecho. Falsborda desarrolla una perspectiva crítica en la sociología del derecho que cuestiona las visiones convencionales del derecho como un sistema objetivo y neutral. En cambio, argumentó que el derecho es una construcción social que refleja las relaciones de poder y las estructuras sociales existenciales. Directo desde abajo, uno de los conceptos clave desarrollados por Falsborda, el cual sostuvo que las comunidades y grupos marginados tienen sus propias normas y ordenamientos legales, que a menudo difieren de las normas legales impuestas por el Estado. Estas normas comunitarias son una forma importante de crear y administrar el derecho desde la perspectiva de la gente común. Participación y desarrollo colectivo de la ley. Falsborda recomendó la participación activa de la comunidad en el desarrollo de la ley, porque él creía que las comunidades deberían tener voz en la formulación e implementación de las leyes que afectan directamente el colectivo. Esta perspectiva promueve la idea de que el derecho debe ser un proceso colectivo y democrático, no impuesto desde los de arriba. Hablemos de Max Weber. Hizo importantes contribuciones para comprender cómo la sociedad
crea el derecho desde una perspectiva sociológica. Sus aportes teóricos más importantes son la tipología de autoridad. Esta incluye tres tipos básicos: autoridad tradicional, carismática y jurídico-racional. La autoridad legal, racional, se basa en reglas y leyes racionales, lo que significa que la ley es central para la autoridad legítima en la sociedad moderna. Weber analiza dos conceptos. La burocracia se caracteriza por la legalidad, ya que las decisiones y acciones de los funcionarios deben basarse en leyes y reglamentos establecidos. En el concepto de instrumento del derecho, Weber veía el derecho como una herramienta que utiliza la sociedad para alcanzar sus objetivos y resolver conflictos. Vio el derecho como un medio de organización y orden social y el ejercicio del poder legal del Estado. Hola a todos, soy el estudiante Eiser Rodríguez Troncoso. El día de hoy le vengo a hablar qué se entiende por conflicto social y cómo se tramita en el ámbito de la sociedad. Entendemos por conflicto social cuando nos referimos en el cruce de intereses entre unos sectores sociales. Un conflicto entre grupos pasa a ser un conflicto social cuando trasciende lo individual o grupal y afecta a la propia estructura de la sociedad y a su respectivo funcionamiento positivo. Para Max Weber, el conflicto social se divide en tres: clases sociales, grupos del estatus y partidos políticos. En las clases sociales son formas de estratificación social atendiendo a las condiciones de la vida material de cada persona. ¿Esto qué quiere decir? De que son estratos, cada sector maneja su estrato y obviamente defiende las cosas útiles o materiales por sí mismo o por su propio interés, lo que quizás muchas personas no comparten, lo cual eso genera un conflicto social o inconformidad. Grupos de estatus se distinguen por su modo de consumo y por sus prácticas sociales diferenciales, donde se adquieren y comparten los valores, la educación y el comportamiento. Partidos políticos expresan y unifican en forma institucional intereses económicos y estatus sociales comunes. Esto es algo que regularmente estamos viendo que de pronto no se comparte. La manera en el ámbito político, la manera de cómo se está manejando toda una sociedad en el ámbito económico, en temas de la salud, en temas de la economía. Entonces, esa mala administración o esos intereses económicos que se defienden en los partidos políticos tienden de pronto a abarcar en la sociedad, y lo cual genera un conflicto social, pues ya que no se está conforme con lo que se está planteando en los partidos políticos. Entonces, eso es el concepto o cómo define Max Weber un conflicto social en esos tres aspectos. Por otra parte, el conflicto social se tramita en el ámbito de la sociedad, ya que por consecuencia de se genera un malestar en el funcionamiento de un Estado completo. El conflicto social genera profundización de brechas sociales y económicas, incremento en la corrupción, incremento en la violencia y el vandalismo, entre otras. Esta es la razón por que el conflicto social se amplía en la sociedad de forma general, ya que por conflictos individuales o grupales de personas, por defender intereses propios, pues tiende a abarcar un Estado y posteriormente a la sociedad en general. Para Orlando Falsborda, la solución está en el cambio social o la transformación social. ¿Qué nos dice Falsborda? Que mostrando siempre su lado humano, lógicamente, en aras busca sensibilizar a la sociedad, cómo se puede desde el conocimiento disciplinar a toda una sociedad para obviamente el cambio de pensamiento, mejoramiento en la convivencia y pues así evitar el conflicto social que tanto nos está afectando. Nos invitan a que se combinen los saberes para que se logre contribuir asertivamente a esta transformación y apoyar a los cambios sociales requeridos por toda la sociedad. Orlando Falsborda nos dice o nos invita al concepto que él maneja, que es sentir, pensar y actuar.
Muchas gracias. Imagínense un joven de 15 años con pocas oportunidades económicas, sin oportunidad de estudio, en un grupo marginado, en un lugar donde no tiene interacción el gobierno y no llega al control político. Se presentan los grupos subversivos y las bandas criminales. Hola, en efecto, vamos a hablar, luego de los aportes realizados por mis compañeros en las intervenciones anteriores, donde abordaron el primer, segundo y tercer punto. Ahora hablaremos del cuarto y quinto para el video ensayo que estamos trabajando en este momento. Hablar de las bandas criminales y cómo juega un papel tan importante la sociología en ellas, buscando precisamente determinar esos factores sociales, económicos y culturales que contribuyen a su formación y funcionamiento. Hablar de las teorías de la delincuencia y la desviación, de estructuras sociales y la desorganización que tenemos y las que aprovechan precisamente este tipo de organizaciones para completar su ciclo de reclutamiento, buscando precisamente la intervención en la subcultura delictiva, en la filosofía del facilismo del que precisamente muchos nos quejamos, apelando precisamente a la economía informal, al crimen organizado, donde las bandas criminales comercian con drogas, con personas, el análisis y la globalización del crimen transnacional que tenemos, por ejemplo, en la frontera con Venezuela, por decirlo más. Incluimos precisamente cómo se analizan las instituciones sociales en cuanto a las aplicaciones del poder y cuando encontramos la desigualdad en la sociedad y que la respuesta institucional es muy pobre. Procesos de socialización y control social son muy adyacentes. Precisamente los autores que estamos estudiando y que estamos presentando en este video ensayo hablan de todo eso. La sociología como tal, desde el biopoder de Weber, desde la aplicabilidad del contexto social de Orlando Falls, precisamente encontrando que este tipo de jóvenes encuentran identidad y pertenencia de manera atractiva porque son individuos marginados. Allá hablaremos precisamente de los aciertos, encontrando la flexibilidad constitucional cuando el gobierno establece mecanismos judiciales para, o más bien en pro de los derechos humanos, los derechos que todos tenemos, que grupos vulnerables precisamente ven vulnerados por este tipo de actividades criminales en contexto donde este mismo tipo de organizaciones aprovecha la constitucionalidad para salirse por la tangente, seguir delinquiendo después de que la regulación de las leyes para los grupos vulnerables pues se ve afectada. Dentro de estos aciertos también encontramos precisamente las leyes de protección a grupos vulnerables, la implementación de leyes, por ejemplo, como la ley de víctimas, la restitución de tierras, las reformas al sistema de justicia, trabajando precisamente en la descongestión de las cárceles, el control, el biopoder, la biopolítica que podemos ver en este tipo de reformas, implementando todo lo que hemos estudiado durante este ciclo. También hay que hablar de los desaciertos, la corrupción, la falta de implementación, la fragmentación y la redundancia de la normativa en algunos casos, que nos lleva a la sobrecarga de las instituciones judiciales para poder aplicar la norma como tal. Los desafíos en la aplicación de la justicia, la dificultad en la implementación de los acuerdos, precisamente hablando de los acuerdos de paz, en donde las bandas criminales aprovechan para tener una tajada de este gran ponqué, precisamente viendo la vulnerabilidad del Estado en cuanto a la aplicabilidad como tal. Conflictos entre niveles de gobierno encontramos muchísimos, y esto es uno de los grandes desaciertos en este tipo de casos, en donde el gobierno central mantiene diferencias con los gobiernos regionales. Bueno, para el punto 5, ¿cómo podríamos aplicar los aportes de los autores como Weber y Orlando Falls?
Tendríamos que hablar en conjunción de la filosofía que ellos dos nos ofrecen, hablando de la legitimidad del poder, la autoridad legal racional, abordando las reglas y procedimientos legales en contraposición a la autoridad carismática que estamos experimentando en los últimos días con los gobiernos que están en el poder, ya sean diferentes tipos de sesgos filosóficos e ideológicos. Tendríamos que buscar precisamente que eso no sea el parámetro para definir la implementación de reglas que nos ayuden a interactuar en la lucha contra este fenómeno social. La obediencia a la ley no debería ser impuesta por la fuerza. Hay que infundir la creencia de la justicia y la validez de las normas. Es importante hacer hincapié en ello. La burocracia, desde la parte de implementación de procedimientos formales y estructuras burócratas, son esenciales para el sistema legal y la implementación para minimizar este tipo de situaciones negativas y que podemos precisamente controlar con este tipo de premisas. La creación de normas claras y predecibles que nos ayuden, por supuesto, a administrar la justicia de manera efectiva contra el actuar de estas bandas criminales. Ahora bien, algo muy importante que nuestro padre de la sociología aporta es hacer el hincapié en la investigación, esta que debe trabajar con las comunidades, identificando los problemas y diseñando soluciones a sus problemáticas. El conocimiento desde la percepción de las comunidades y las personas afectadas, la perspectiva más inclusiva y participativa en cuanto pues a su tesis, superando las desigualdades sociales y cuestionando las estructuras de poder. Es algo intrínseco a Orlando Falls. No se debería centralizar la problemática del fenómeno social en el crecimiento económico, sino más bien en la seguridad y la percepción de seguridad que ofrecen hacia la ciudadanía. Generar el conocimiento y acción social es importante para precisamente determinar el trabajo que nos traen estos dos autores, portando precisamente lo más adyacente a esta problemática. Eso es todo, muchísimas gracias.